Bienvenidos a un nuevo video tutorial de organización de computadoras. Mi nombre es Federico Joaquino y vamos a estar hablando sobre aritmética de punto flotante. En particular vamos a estudiar la norma IEEE 754 y vamos a introducir algunas de sus principales características a modo de recurso. Bien, recordamos que la aritmética de punto flotante era un modo de operación que fijaba justamente, que tenía como principal característica que el punto decimal, para representar diferentes valores, flotaba sin tener una posición prefijada, ¿sí? En relación a un valor de mantisa y un valor de exponente, podíamos ir codificando diferentes números a través de la flotación del punto decimal que nos distinguía justamente el número que estaba representando. De alguna manera, decíamos, nos permitía representar números en notación científica, lo que conocemos coloquialmente como notación científica. La norma IEEE es una especificación justamente de lo que conocemos como una aritmética de punto flotante y que nos especifica, además de los formatos y de las codificaciones que se van a asumir para representar los diferentes valores en estos sistemas de representación, ciertas implementaciones que podemos hacer de las operaciones de suma, por ejemplo, en hardware, justamente para poder operar con estos valores. En particular nos va a decir entonces, o nos va a describir cómo se opera en los diferentes formatos considerados, teniendo en cuenta cada una de las características que toma para tanto el exponente como la mantisa, etc. Entonces, ¿cuáles son los formatos que considera la norma IEEE justamente para operar en puntos flotantes? Bueno, si nosotros nos basamos solamente en cuanto a la precisión, vamos a ver que la norma nos propone dos o tres formatos en particular. El primero de ellos se llama el de precisión simple, que considera 32 bits en total. Entre esos 32 bits va a dividir 8 para el exponente y 24 para la mantisa. Recuerden que en esta mantisa está incluido el bit de signo, que siempre se encuentra a la izquierda del paquete o del número codificado. También tiene un formato de precisión doble con un total de 64 bits, divididos 11 para el exponente y 53 para la mantisa. Y en particular esto es uno que hemos inventado en cierta manera en la materia, uno de media precisión, es el que vamos a utilizar en la materia, que va a considerar 16 bits total de precisión, 5 para el exponente y 11 para la mantisa, y justamente lo hacemos así para poder justamente estudiar y trabajar con menor cantidad de bits de una manera simplificada. ¿Sí? Fíjense que hasta el momento yo no mencioné cómo es que se codifican tanto el exponente como la mantisa, sino simplemente hablé del formato o los formatos que propone la norma en función de la precisión, porque todos los formatos van a aplicar el mismo sentido. En cuanto a la mantisa, vamos a ver que la norma opera la mantisa de forma fraccionaria, esto es, considera que el punto decimal se encuentra exactamente a la izquierda de la magnitud que esté representando la mantisa. En particular va a representar esa mantisa de forma asignada a través del sistema de representación signo-magnitud, que es el que vamos a ver más frecuentemente en la materia. Y finalmente lo que hay que tener en cuenta es que opera con mantisas normalizadas y con hidden bit. Y esto es, la combinación de estas dos operaciones, normalizada y con hidden bit, vamos a ver una diferencia importante respecto a lo que era el esquema de normalización que veíamos en punto flotante normal, cuando no trabajábamos dentro de la norma específicamente. Recuerden que para que una mantisa en signo magnitud esté normalizada, en este caso una mantisa fraccionaria, el dígito más significativo necesariamente tenía que ser 1. ¿Sí? Esto sería una mantisa fraccionaria normalizada en signo magnitud. Sin embargo, como se trabaja con este esquema conocido, digamos, uno podría decir, bueno, este 1, como siempre va a ser un 1, ese bit que está en esa posición, podría no representarse, podría estar implícito. ¿Qué queremos decir? Si todos nuestros números van a estar normalizados siempre, entonces no hay necesidad de representar este valor 1 porque sabemos que siempre está. Y en lugar de representar algo que sabemos que siempre va a estar, podemos utilizar ese bit que tenemos ahí de precisión para codificar otro dígito más de precisión en la mantisa. Y es justamente lo que se hace cuando se opera con el hidden bit. Fíjense que al trabajar con números que siempre están normalizados, este 1 va a quedar representado de forma implícita para la norma, ¿sí? Por eso vamos a hablar de que de la mantisa se realiza un corrimiento izquierda, y este 1 que vemos acá es en definitiva el bit
el hidden bit, el bit que va a desaparecer, que va a estar oculto, que no va a estar representado, pero que va a ser considerado obviamente a la hora de operar en esa matriz. En particular, obviamente, ese bit extra que vamos a tener acá, lo que nos va a permitir es justamente lograr una mayor precisión a la hora de trabajar con la mantiza. Porque tenemos una mantiza de 11 bits, pero en realidad vamos a estar representando 12 dígitos de precisión, o 12 dígitos de precisión a través del uso del hidden. Bien, entonces en consecuencia lo que vemos, por ejemplo, que estas dos mantizas que vemos acá, independientemente de que el punto y el 1, insisto, son implícitos, no van a estar representados, ambas mantizas están normalizadas. ¿Sí? Ya no se mira ahora el bit más significativo de la mantiza, sino que se asume que inmediatamente a la izquierda del punto decimal va a existir un 1, que es justamente lo que me indica que esa mantiza está normalizada. Bien, en cuanto al exponente, va a trabajar el exponente en exceso, pero es importante tener en cuenta que el exceso se va a ajustar de forma distinta a lo que vimos anteriormente en el formato de punto flotante genérico, digamos. ¿Sí? En este caso el exponente en exceso se codifica a través de incorporar como exceso el valor base elevado a la cantidad de bits menos 1 y a esa cantidad también restarle 1. ¿Sí? Por ejemplo, para el caso del formato de media precisión, que tenemos 5 bits para el exponente, el exceso se codifica como 2 a la 5 menos 1, que esto nos va a dar 2 a la 4, 16, menos 1 que nos da 15. En particular, esto sucede justamente porque el exponente 0 está reservado o se utiliza particularmente para representar o codificar el número 0 propiamente dicho, o sea, el número 0 se representa como el exponente 0 y la mantiza 0, y también para representar números que están no normalizados, lo que nosotros conocemos como D-normals, que son casos excepcionales de representación en la norma para poder trabajar con números de mayor precisión aún, o más chicos en magnitud, pero bueno, justamente es por eso que el exceso se trabaja de forma diferente a lo que veníamos viendo para lo que era punto flotante genérico en videos o en ejercicios anteriores. Bien, finalmente respecto de la base, hay que tener en cuenta que se asume la base de forma implícita, como en todos los casos, no se debe representar y obviamente trabaja de forma exclusiva con base. ¿Sí? Eso en cuanto a las principales características de lo que sería la norma IEEE 754, que tiene esos tres formatos de representación en cuanto a la precisión, o sea, la cantidad de bits, simple con 32, doble con 64 o de media precisión, que es el que inventamos y utilizamos mucho en la materia, de 16 bits, considerando la mantiza, el exponente y la base con las características que fuimos mencionando. Veamos un ejemplo, trabajando de nuevo con un formato de media precisión, ¿sí? 16 bits en total, 5 para el exponente, 11 para la mantiza. Recuerden, mantiza fraccionaria en signo magnitud con hidden bit y normalizada. Todas estas cuestiones las vamos a tener que tener en cuenta. Y vamos a tratar de representar el valor n igual a menos 14,875. ¿Sí? Entonces, siguiendo los pasos que aplicábamos también para transformar un número decimal a punto flotante genérico, lo primero que tenemos que hacer es transformar ese número decimal a binario. ¿Sí? Si nosotros utilizando algún sistema de conversión transformamos el número decimal a binario, vamos a ver que este valor en decimal se corresponde con un número binario 1110,11,1. ¿Sí? De nuevo, esta sería la mantiza de este paso intermedio que estamos obteniendo multiplicado por la base elevado al exponente 0. ¿Sí? Todavía no hemos trabajado sobre esa mantiza para llegar al formato de representación que queremos. Esto es, mantiza con fraccionaria, representada en signo magnitud, con hidden bit y normalizada. Fíjense que entonces ese es el paso que tenemos que hacer a continuación. Tenemos que transformarla la mantiza en fraccionaria y la tenemos que normalizar. Recuerden que para que sea fraccionaria, la magnitud tiene que quedar toda a la derecha de lo que nosotros vamos a asumir implícito la ubicación del punto decimal. Y finalmente, para normalizarla en este caso, ¿sí? Recuerden que estamos operando con el hidden bit, tenemos que lograr que antes de lo que nosotros asumimos como el punto decimal implícito, tiene que haber necesariamente un 1. ¿Sí? Entonces es lo que vamos a hacer ahora con este número. Fíjense que este valor, para poder transformarlo en fraccionario, pero que también esté normalizado, tenemos que mover la mantiza, en este caso a la derecha, o la coma a la izquierda, de manera tal
de lograr que esta coma se ubica en esta posición de acá, ¿sí? Entonces vamos a mover la mantisa, ahora como a la izquierda, 3 lugares en este caso, ¿sí? Obteniendo esta mantisa que tenemos acá, 1,110111, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que como nosotros decrementamos la magnitud de la mantisa, necesariamente vamos a tener que incrementar el exponente, ¿sí? Entonces el ajuste del exponente es lo que viene a continuación de este proceso de normalización y transformación de nuestra mantisa fraccionaria, ¿sí? Como movimos en este caso la mantisa 3 lugares a la derecha o la coma 3 lugares a la izquierda, vamos a tener que incrementar el exponente en 3 unidades, ¿sí? Y finalmente sí llegamos al paso intermedio donde tenemos una mantisa fraccionaria normalizada a la cual le vamos a poder aplicar correctamente el hidden bit. Y lo único que nos queda entonces para llegar a la representación final es representar o codificar el exponente, ¿sí? En este caso el exponente es el valor 3, que nosotros sabemos que tenemos que representarlo en exceso, ¿sí? Pero el exceso en la norma IEEE 754 aplica de forma diferente a lo que aplicábamos anteriormente, ¿sí? El exceso se codifica como 2 elevado a la cantidad de bits del exponente menos 1 y a esa cantidad restarle, ¿sí? En el caso de media precisión equivale a sumarle el valor 15, ¿sí? 2 a la 4 que nos da 16 menos 1 que nos da 15. A ese 15 le sumamos al 3 y nos va a dar 18, que fíjense que en binario es 11 más 1111, que de nuevo nos va a dar el valor 18 que corresponde con el 110, es el exponente 5 bits codificado en exceso. Una vez que obtuvimos esto y representando también lo que sería el bit de signo, en este caso el número que queríamos representar era negativo, llegamos a la representación final en el formato de media precisión para la norma IEEE 754, donde tenemos el bit de signo que nos dice que el número es negativo, tenemos el exponente en exceso, fíjense que el exponente o ese número en binario es 18, que restándole el exceso de 15 nos da el exponente 3, tal cual nosotros lo queríamos. Y finalmente tenemos la mantisa, pero fíjense esta característica interesante a tener en cuenta, que la mantisa tiene el hidden bit, o sea, este número que vemos acá está codificando la parte fraccionaria, pero además le tenemos que sumar el 1 del hidden bit, o sea que nos queda 1,11011140, ¿sí? Como vemos ahí en esa representación. Bien, con esto llegamos al final de este video y esperamos que les haya sido de utilidad.